recolectemos data de personas manejando en ciudades y países emergentes como Lima, El Cairo en Egipto, y esa data vendérsela a empresas que operan internacionalmente como Waymo, Wave, Tesla, Cruise, para que entrenen y testeen sus modelos de IA en esas condiciones reales, pero que son fuera de distribución, que con el advent de la supercomputadora, los GPUs de NVIDIA, redes neuronales, se puede tomar ventaja de un montón de data no estructurada, como de personas manejando, y eso hizo Tesla, de hecho, al principio. O sea, empezaba a grabar cuando uno iba por la calle y hacer el mapeo de la entrada sensorial a la acción, para de ahí aprender un algoritmo de toda esa data que son billones de horas a un carro autónomo cuando pues te dices, pues acá y quiero ir al supermercado. Creo que los vehículos autónomos, algunos ya empezaron Sí. a ofrecer eso hace tiempo, de mantenerse dentro de un riel. Lo que queremos todos llegar es a fully automated. O sea, ni Exacto. siquiera tenga que haber una persona ahí. Una pregunta filosófica muy interesante, que es si eso va a tener aceptación por las personas o no. Porque yo siento, sobre todo en América Latina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Soy su anfitrión, Jaime Sotomayor, y hoy día les tenemos otro interesantísimo episodio aquí en este podcast. Hoy día nos va a acompañar Arturo Deza. Él es CEO y cofundador de Artificio, y además es profesor en la Universidad TUTEC. Arturo ha sido postdoc en MIT y en Harvard, y su startup Artificio hoy lo que está haciendo es desarrollar y entrenar modelos de inteligencia artificial para entrenar a estos vehículos autónomos en entornos tan caóticos como ciudades como la nuestra de Lima. Hoy día en este episodio vamos a conversar sobre el inicio de estas tecnologías de inteligencia artificial, cómo es que han ido surgiendo, qué fue lo que lo habilitó, como también los desafíos que tenemos hacia adelante para que sigan desarrollándose esta tecnología. Eso y mucho más en este episodio, por lo cual no se lo pierdan. Antes de pasar y hablar con Arturo, no se olviden que pueden ver este episodio en YouTube si es que aún no lo están haciendo, o más bien, si lo están viendo en YouTube, también estamos en Spotify, por si prefieren escucharlo mientras que están caminando o haciendo otras cosas. Querida audiencia, un último anuncio antes de pasar con Arturo. Justo este episodio lo grabamos el mismo día que Tesla hizo unos mega anuncios de sus 2 nuevos vehículos autónomos que lanzará en aquí 2-3 años. Pero me pareció súper relevante volver a traer a Arturo. Entonces, al final del episodio vamos a tener un pequeño resumen de lo que fue este anuncio de Tesla. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos con Arturo. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jaime? Bien. Emocionado, algo nervioso también. Qué bueno. Pero gracias por invitarme, porque como te dije, es el primer podcast o entrevista que hago como que en persona, en tiempo real, así que enhorabuena. Gracias por el tiempo y el espacio. Encantadísimo de tenerte. Esta es un tema que nunca hemos conversado en el podcast, por lo cual estoy súper entusiasmado de poder conversarlo el día de hoy. Estoy fascinado con el mundo de los vehículos autónomos desde hace tiempo. Por momentos desilusionado de por qué no siento que va más rápido, pero después cuando veo los acontecimientos digo, oye, quizás está yendo más rápido de lo que todo el mundo piensa. Entonces, para poder resolver esos temas es que hoy día estamos acá. Pero antes de lanzarnos a la piscina y hablar sobre vehículos autónomos, me encantaría primero que la audiencia conozca tu historia, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles han sido estos pasos que te han llevado a cofundar Artificio y por qué es que termina apasionándote el mundo de la inteligencia artificial llevado al transporte. Sí, gracias, Jaime. Y muy buena pregunta. Bueno, es una historia un poco larga, pero vamos a condensarla a ver al principio. Y este es el disclosure que le digo a todos los VCs cuando picheo. Nunca estaba en mis cartas ser founder. O sea, yo nunca quise ser founder. Claro. Cuando de niño yo siempre quería ser profesor, científico. De hecho, también soy profesor ahora. O sea, dicto en UTEC, también tengo una posición ahí. Pero mi sueño era dirigir un laboratorio de investigación y hacer research. Y ahora justo han anunciado los que ganaron el premio Nobel, que hasta hacían cosas de AI también en química y física. Y ese era el sueño que yo tenía de niño. Claro. Lo sigue siendo un poco, pero me di cuenta conforme iba avanzando el tiempo, momento post pandemia y también cuando empecé el doctorado, y también voy a hablar un poco de eso en unos minutos, de que como hemos visto ahora el nivel de private funding y VC money que hay en startups for profits, ¿no? En IA
es una cantidad de dinero desorbitante en el que se puedan hacer cosas ya que son game changers a comparación de repente de una universidad donde pues aplicas a grants, es más estructurado. Incluso las mejores universidades del mundo en la que pues igual te ganas un grant grande, pero no es suficiente para hacer un proyecto hiperambicioso. Entonces, viendo todo ese cambio en el doctorado, es que siempre estaba el bicho de, oye, como what if, ¿no? ¿Qué pasa si hago un startup un día? Pero nunca era mi intención. O sea, yo siempre estaba con la idea de, pues, tengo mi research labs de profesor y sobre todo la parte de formación intelectual, que me gustaba mucho a los jóvenes, porque cuando yo también era, pues, chiquillo, tenía asesores que se sentaban conmigo y me decían, Arturo, está mal pensar así, o no tanto, pero piensas de una forma muy particular, de repente, ¿por qué no enfocas ya es otro problema? O se te ocurrió esta otra solución. Y más allá de pensar científicamente, la parte de mentoría, ¿no? Creo que eso siempre me gustó mucho. Entonces, un poco más de cómo empieza lo de artificio y personal backstory es, bueno, nací en Perú un viernes en la noche a las 7:30 en Lima, y a los 2 años me mudé a Estados Unidos y yo tuve una infancia muy particular porque viví de niño en Estados Unidos. Y ¿En qué parte? En D.C. Entonces Okay. viví en D.C. en la capital, por trabajo con mi papá y pues cada 6 meses, no, bueno, de niño uno pues no es consciente porque es niño, ¿no? Era pues visitar al abuelo, a la familia, ¿no? Y después hacíamos todo el proceso de renovación de visas, ¿no? Y eventualmente el plan no era quedarnos en Estados Unidos, pero estaba viendo también a mi papá que, o sea, 6 meses terminaron siendo 6, 7 años, hasta que en el 98, 99 decidimos regresar a Perú. Y me chocó mucho porque en mi mente la identidad que tenía era I'm American, ¿no? Porque no sabía que había nacido, o sea, uno no procesa eso, ¿no? Claro, sabes que tienes parientes en otro país, pero Exacto. tú te transformas como americano. Exacto. Y era Como gracioso estadounidense, porque... para no... Exacto. Para los que me digan, Sí. todos somos americanos. Exacto. Ese último, hay un Instagram reel que se volvió viral de no, I respect your country, ¿no? Claro. Pero you are North American, South American, Latin American, ¿no? Entonces... Y me acuerdo que pues ni hablaba español y era al colegio y hola, ¿cómo estás? No hablar muy bien el español. Y era un choque pues cultural y identidad muy fuerte porque también no sabía que estamos regresando de forma permanente. Entonces en mi mente... Estás en miedo de vacaciones, intercambios. Claro. O sea, yo dije, me puse a llorar tipo una semana en el colegio y dije, bueno, ya, ahora ya toca go back home, ¿no? Decía. Sí, claro. Y bueno, después era como Arturito, no, eso no va a pasar. This is home, ¿no? Y creo que para un niño, pues eso era muy complicado, pero eventualmente siempre, y creo que eso regresa un poco a mi historia personal, estaba la aspiración de regresar en un momento a Estados Unidos también. Y de hecho yo me sentía en mi infancia muy, ¿cómo se dice esto? Como que conflicto con estar y vivir en Perú, porque sentía que es como que esa es tu casa, pero no sentías que eras parte de ese grupo. Por más que pues no eran como que todos los parados cuando miraba alrededor, ¿no? Entonces era algo muy gracioso y creo que también lo que más me chocó era que en el sistema educacional, por más que estaba en un muy buen colegio, uno internacional, que sentía que el nivel de ambición era distinto que en Estados Unidos. O sea, en el nido me acuerdo que ya te decían, Arturo, ni te gusta biología, pero vas a curar el cáncer. Y era como que, o sea, un sobreinflation, ¿no? O sea, allá en Estados Unidos te ayudaban a pensar un poquito más grande. Exacto. Okay. Y me acuerdo que como que en Perú en ese entonces, fines del 90, principios del 2000, atreverse a soñar en grande era muy, muy difícil, sobre todo para un niño. Entonces, bueno, o sea, termino el colegio, me gustan hacer varias cosas, la ingeniería, el arte, actuar, un montón de cosas distintas. Y eso yo estudié en ingeniería, entonces estudio en la uni, que también era un gran cambio, Universidad Nacional. ¿Qué ingeniería estudiaste? Mecatrónica. Entonces, que en ese entonces también era, o sea, solo existían 2 universidades en Perú. Creo que solo era la uni y la Ricardo Palma. Y cuando estudias mecatrónica, decía, ok, ¿qué voy a hacer una vez que obtengo mi título? Exactamente. Bueno, esa era la pregunta, ¿no? Y de hecho, una anécdota que me acuerdo que pasó cuando ingresé a la universidad y vimos como que el afiche para la universidad. Ingresante en mecatrónica. Había otro chico que se acercó y estaba ahí con mi mamá y creo que mi hermano y le decía, señora, pero su hijo ha ido a entrar a petróleo porque... Ahí está el dinero. Exacto, está el dinero y en mecatrónica no hay trabajo. Claro. Y en verdad, o sea, yo entré en el 2007, en ese entonces pues ni siquiera... Ahora en mecatrónica es una carrera más, ¿no? Igual es muy innovadora, ¿no? Pero hace casi 15 años era algo bastante nuevo. Entonces yo igual desde ahí tenía un poco la meta de terminar
y a lo mejor regresar a Estados Unidos Claro. y seguir con un estudio de doctorado. Y nada, eso también fue una aventura. Es otro capítulo muy interesante de mi vida estar en la uni porque siento que ese era como que el training ground de que sin haber pasado por la uni no estaría donde estoy ahora. Entonces, eso fue increíble y pues estaban en ese entonces los mejores chicos del campeonatos olímpicos de matemática, ¿no? Por lo menos la imagen o lo que se proyecta es Claro. que es la universidad más difícil para Exacto. poder entrar y mantenerse. Exacto. Y era algo pues extremadamente complicado, sobre todo para mí, porque yo venía a un colegio particular, privado, internacional, de Ivy, donde creía pues que toda la vida era fácil y de pronto como que te chocas con la realidad y es vuelta arriba, de ir al primer puesto al último, ¿no? Entonces, nada, ahí en la uni pues salieron grandes amistades hasta ahora, personas que igual que yo también se fueron al extranjero. Y después de la uni decido optar por un cambio interesante. Ya me gustaba un poco lo que es IA, porque hubo un concurso de robots que se hizo, hablando de carros autónomos, hay un concurso que se llama Robot Sumo, en el que haces un robot en el que hacen como luchadores sumo. Bueno, creo que los que se han visto Big Bang Theory, Claro. hay la competencia donde hacen sus robots para luchar, ¿no? Tipo carros que luchan. Pero este es autómata. Entonces, apretas un botón y con los sensores de ultrasonido debería detectar al oponente y tener su... sin control remoto, Exacto. solitos. Exacto. Entonces, entro a ese concurso con unos amigos y yo era el que hacía la parte del diseño mecánico y se lo diseñé como un cilindro, y quedó bien chévere. Al final nos amanecimos, creo que un mes haciéndolo. El día del concurso se quema, no funciona, no participamos. Pero cada uno de ahí se llevó una experiencia interesante, ¿no? Alguien estaba haciendo, el que hice electrónica ahora terminó siendo, acaba de empezar su posición de profesor en Stanford, hizo su doctorado en biología en Harvard. O sea, increíble. Una persona, ¿no? Fuera de serie. Y no podía hacer una cosa funcional. Pero él se Qué ríe. bajo nivel Stanford y Harvard. Pero él se ríe porque él me dice, hasta ahora cuando me junto con él, me dice, Arturo, si no hubiera sido por ese momento en el que tenía que diseñar puente H, circuito electrónica, él hasta ahora usa eso para armar sus componentes de laboratorio. Qué buena. Entonces, pero nada, ahí yo me di cuenta que lo que más me gustaba no solo era el diseño, pero cómo hacer que el sistema piense o tenga un tipo de lógica. Claro. Y ahí es que empiezo a pivotar la parte de visión computacional y IA, y yo opto por hacer un cambio casi, no 180, pero 90 grados para hacer mi doctorado en neurociencia computacional y no en computer science. Y ahí la parte interesante del gancho era que cuando yo investigaba sobre IA y tenía mis asesores que me decían, Arturo, lee este paper, este artículo, siempre mencionaban a lo que descubrían los psicólogos o los científicos 30 o 40 años atrás. Entonces mi perspectiva era, qué loco, yo puedo ser el pato que de acá a 30 años la gente diga, es por este tipo que los carros autónomos por sí funcionan. Así ¿no? es. Entonces yo dije, ya, voy a hacer eso, apliqué, y más de Universidad de California, en Santa Bárbara, me fui ahí, otro capítulo interesante de mi vida, ¿no? Vivir en la playa, correr tabla, ¿no? Algo alucinante. Es un party school responsable, por llamarlo así. Entonces, y nada, después de terminar el doctorado en esa área de neurociencia, donde me concentraba mucho en la percepción visual, los ojos, cómo es que el humano ve, los seres biológicos ven, y cómo lo comparas con cómo una computadora ve y percibe. Entonces nosotros tratábamos de extraer o formular modelos matemáticos del cerebro y programarlos en una computadora para la siguiente generación de modelos de IA. Y ahora recién como que, no es que nosotros hicimos Transformers ni nada, pero hay distintas corrientes, distintas ideas que ahora recién, tipo 10 años después, están utilizándose a nivel industrial. Después de eso, voy al East Coast, hago 2 postdocs, estoy como investigador, me contraté a Harvard, después MIT. Una experiencia bastante alucinante, muy competitiva, muy también fuera de distribución porque hice mi postdoc en MIT durante la pandemia. Okay. Que es una experiencia, pues, o sea, que muy pocas personas, para bien o para mal, tienen. Y vi cómo la universidad operó para hacer eso. Y es ahí donde yo mezclo un poco lo que aprendí en la uni de mecatrónica, algo de visión computacional, la parte de neurociencia, ya para hacer trabajos científicos más sofisticados. Llegamos a la parte difícil, cerrando todo este detour, en el que después del postdoc, uno siempre tiene que tomar la decisión de, pues, trabajas de repente en una empresa, como Google, OpenAI o NVIDIA, empiezas como profesor, abres tu laboratorio, o la tercera opción, que podría ser una startup.
¿no? Y ahí es donde yo pienso bastante en la idea de, mira, después de la pandemia de trabajo remoto, ahora se puede levantar capital bastante elevado hacia una startup de AI. Ya no soy el chiquillo de 21 que no sabe nada de AI, tengo 31 y soy el experto a nivel global en mi subárea, entonces debería ser relativamente sencillo poder levantar capital y hacer una idea hiperambiciosa. Y Artificio, de hecho, empieza haciendo una cosa completamente distinta a carros autónomos. Y eso también es lo loco. Hicimos un buscador de arte visual, o sea, tipo un Google Lens para arte, ¿ya? Algo que era muy distinto. Entonces levantamos una pequeña ronda de pre-seed de 200,000 en el que contrato un equipo remoto en Perú y con socios en Estados Unidos, y el plan es de todo este boom de IA generativo, gente usando DALL-E, así como el sticker que te pasé, que genera logos, todo. Queríamos saber si podíamos crear una herramienta en el que un artista podría decir, oye, este cuadro, o este logo, o este diseño está basado en mi arte, y mira este programa llamado Sislo, homenajeando al pintor peruano Fernando Sislo, te detecta con 98% de probabilidad que está basado en este otro cuadro que es mío, ¿no? Entonces, dame mis royalties, ¿no? Págame, ¿no? Y resulta, terminamos la aplicación, se lanzó, se hizo todo, que los artistas lo odiaban. Las galerías lo odiaban, los museos lo odiaban, los curadores lo odiaban, todos lo odiaban, y por el simple hecho que teníamos el label ahí de We use AI to help you, no the artist. Que los artistas están ahorita que odian AI porque sienten que lo van a reemplazar. Exacto. Entonces, el artista es muy... Yo también soy pintor, no le tiro hate a los artistas, pero el artista es muy, creo que centrado y cerrado en que si escucha AI es plagiarism, copia. Si escucha la palabra NFT se van corriendo. Exacto. Entonces, ahí es bien complicado. Yeah. Y ahí creo que Artificio... Bueno, yo también tuve mi primer... como que choca la pared y lección de lo que es la búsqueda del product market fit y la respuesta al mercado, ¿no? O sea, si el mercado al final dice que no... Fácil, ahí el mercado no eran los artistas, eran los compradores de arte que lo pueden usar como un check. Exacto. Para verificar que realmente lo que estoy comprando es algo genuino o si no voy a meter en problemas algún día. Exacto, sí, o sea... Empezamos a hablar con distintas personas y esa era una aplicación también, o vendérsela de repente a Artsy, este motor de búsqueda. Yeah. De hecho, fui a la oficina de Subasta de Christie's en Nueva York y hablé con el fondo de VC ahí y me dijeron, oh, this is really cool, pero how are you going to think about making money? ¿No? Yeah. Y toda esa la atracción. Al final no se concretó, pero me pareció muy interesante que creyendo que teníamos el producto ideal, simplemente... O sea, el mercado no respondió de la forma que esperábamos. Y de ahí eventualmente pivoteamos a una cosa un poco más genérica, que era apliquemos este motor de búsqueda visual a mercados como e-commerce. Ahí también es complicado por el tema de cómo cierras contratos grandes con empresas como Replay si no tienes acceso al CEO o al sitio de la persona que toma decisión. Y bueno, estaba pasando por un momento bastante complicado. Y de pronto nos enteramos en las redes que renuncia, creo que el CEO de Cruise, que es una empresa de carros autónomos en San Francisco, y que pues le iba a hacer la guerra un poco a Waymo, ¿no? Y ahora pues Google, claro. Exacto, y ahora como tú sabes, los Waymo ya están como cosa cotidiana, los carros autónomos. O sea, sé que en su momento estos vehículos tenían que tener un waiting list, ¿no? Había un grupo de personas muy selectas que podían acceder y ahora está abierto a que cualquiera puede pedirse tu taxi autónomo. Sí, y algo locazo, ¿no? Que hace 2 años hubiera parecido imposible, hace 10 mucho menos. Entonces, nosotros dijimos, mira qué interesante que un proyecto así chiquito, caleta, cuando empezó Artificio, además lo de arte, era recolectar data de Perú de personas manejando. Entonces, y esa data nunca la publicamos, nunca la soltamos, estaba ahí en un servidor. Y yo le digo al team, éramos solo 4 en ese entonces, le digo, chicos, o sea, if we go with the bang y cerramos la empresa, claro. O sea, que este sea el last hurrah, como dicen, ¿no? Y si toca, y si no, pues ahí vaya con Dios, como dicen. Entonces preparamos un blog chiquito, la data que analizábamos, lo preparamos y nos tomó un mes más o menos. Y dijimos, ya bueno, soltémoslo y veamos qué pasa. Y le hicimos el timing justo en una conferencia que pasó creo que era en Estados Unidos, la más importante del mundo de IA. Ajá. Y el día que lo soltamos, o sea, de un golpe de suerte se viralizó. Esto fue en diciembre del año pasado.
La prensa pensó que éramos una startup americana porque imposible que Artificial es de Perú. Tenía amigos que me decían, Arturo, Tesla está en Perú, ya estás en la bancarrota porque ya don't even try, no self-driving cars. Los influencers y YouTube, Philip Chujoy empezó a tuitear sobre esto. Y nada, o sea, hubo una recepción muy interesante que no habíamos esperado. Y eso nos dio un indicador más allá de product market fit, creo que tenemos algo que la gente, no sé si habrá algún cliente que compraría esta data, pero las personas lo ven interesante y es ahí como finalmente llegamos un poco al scope actual de la empresa, que es data licensing, ¿no? Que es recolectemos data de personas manejando en ciudades y países emergentes como Lima, El Cairo en Egipto, Algeria, de repente Yakarta en Indonesia, ¿no? Y esa data vendérsela a empresas que operan internacionalmente como Waymo, Wave, Tesla, Cruise, para que entrenen y testeen sus modelos de IA en esas condiciones reales, pero que son fuera de distribución, que por lo general lo tienen que simular por computadora. Y eso estamos haciendo ahora. Sí, porque claramente si viene el día de mañana Waymo o cualquiera, un Tesla y quiere correr sus vehículos acá en Lima con autonomía al 100%, creo que ni se mueven los vehículos. Claro, o sea, es complicado no solo por la parte visual, pero el propio comportamiento de la persona que conduce y el ecosistema de manejo, ni siquiera por país, pero a nivel de ciudad. Entonces, creo que eso es muy interesante y modelar eso matemáticamente sin un montón de data es muy complicado. Un tema que ha salido es esta duda o esta pregunta de, pero ¿qué relevancia tiene si Tesla pues no va a llegar a Perú en 20 años, ¿no? Pero nadie sabe. O sea, el mundo está avanzando muy rápido. Así es. Y hay Teslas que están por Perú, hay personas que no importan. A lo mejor el FSD no está ahí, ¿no? Pero Claro, porque tú tienes la opción de poder activarlo o no. Claro. Probablemente en Perú no lo puedes activar, claro, pero en Estados Unidos ya se puede. Entonces me veo como que a discreción. Pero para ya un poquito entrar al tema de vehículos autónomos, porque en verdad esto lo debe pasar mucho, ¿no? Que la gente dice, no, eso todavía falta muchísimo, o simplemente no lo vemos como algo que vaya a ser realidad en nuestras vidas. Pero si nos han demostrado la tecnología es que avanza a un ritmo exponencial, las cosas van a ser mucho más rápidas, entonces como que me gustaría hacer ese repaso de la evolución de la inteligencia artificial, pero específicamente para el tema de los vehículos, ¿no? Sí. Ahí justo, y antes veía ese tweet de Tim Urban que agarraba y decía, no, en 1900 a.C. teníamos caballos, carretas, veleros. Y de ahí avancemos a 1810, tenemos caballos, carretas, veleros. Y haces un salto en 160 años y ya tienes aviones, carros, cohetes, subways, trenes, todo. Entonces, si en tan poco tiempo hemos podido hacer lo que en milenios no se ha podido hacer, qué increíble todo lo que vamos a hacer de ahorita a 10, a 20 años. Entonces, un poquito como para tener ese mapeo, cuéntame un poco cómo ha sido el inicio de este espacio de los vehículos autónomos y cómo estamos el state of the art de hoy. De hoy, sí. Una pregunta bastante complicada. Voy a tratar de resumirlo de la mejor forma. Hay varios ángulos también. Yo creo que, primero, la construcción de un vehículo autónomo depende de varias partes. Una parte es la parte de percepción, que es tipo la cámara, el LiDAR, cómo pues se interpreta esa información. Claro, ahí el LiDAR, para tener contexto, es como el radar, pero de luz. Exacto. Es esa cosa que sobre el Waymo ves que gira y da vueltitas. Está emitiendo básicamente rayos láser para saber la profundidad. Claro, rebota y, ¿no? Al igual como una onda de radio, la onda rebota y es por eso que sabes la distancia. Exacto. Entonces, la parte sensorial de esos sensores, pues, ya está maduro, pero la parte también de cómo se procesa información, eso es lo que en los últimos 20 años ha avanzado bastante. O sea, ¿y por qué ha avanzado? Buena pregunta. Ahí ha avanzado por, todo ¿cómo se dice? Esta corriente, justo hablando de los premios Nobel de ayer, antes de ayer, ¿no? De AI y redes neuronales, en el que ahora puedes entrenar un sistema inteligente con un montón de data. Entonces, la forma en la que antes las personas entrenaban, tipo un sistema para jugar ajedrez, que es lo mismo en esencia para un carro autónomo, es
reglas preprogramadas, ¿no? Si alguien hace esta apertura, yo juego, pues, qué sé, peón E4 o qué sé yo, ¿no? O sea, básicamente tú le das las reglas a la computadora y la computadora puede ver más opciones que tú a futuro, porque tiene más procesamiento. Sí, pero antes todas las reglas se tenían que preprogramar y lo complicado era necesitabas un experto, a lo mejor pues en conducción, en ajedrez, que te decía, mira, en tal situación gira a la izquierda o para o frena. Tienes que leer todas las reglas y así por haber. Exacto, y ese proceso es muy complicado, exhaustivo. Exacto. Porque también hay situaciones de frontera en las que uno no sabe qué hacer y ahora lo que ha ayudado es que con el advent de la supercomputadora, los GPUs de NVIDIA, redes neuronales, se puede tomar ventaja de un montón de data no estructurada, como de personas manejando, y eso hizo Tesla, de hecho, al principio. O sea, empezaba a grabar cuando uno iba por la calle sin full self-driving, no simplemente su camarita, y la respuesta del timón, y hacer el mapeo de la entrada sensorial a la acción, para de ahí aprender un algoritmo de toda esa data que son billones de horas, a un carro autónomo cuando pues le dices, pues acá y quiero ir al supermercado o a la discoteca o al colegio, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es lo que en los últimos 10 años... ¿Y eso es lo que se conocería como Machine Learning o no? Sí, pero en particular la parte de Deep Learning, de Machine Learning, que tiene que ver con estas redes neuronales muy sofisticadas, de millones o billones de parámetros que requieren también un montón de data y las supercomputadoras. Y es básicamente es como, y eso es medio como lo que dicen, ¿no? No tengo idea qué es lo que está pasando dentro de esta caja negra, solamente hay un input, un output, pero dentro la propia máquina ha empezado a hacer sus conexiones y ponerle valores, pesos, y mientras más data el alimento, va refinándole y mejorando. ¿Seguimos por ese camino o no? Sí. Ese es el paradigma de aprendizaje supervisado en el que tienes el mapeo de entrada y la salida. Ajá. Y puedes definir una función de error como para calibrar internamente los parámetros del modelo, ¿no? Entonces, ayuda para algo como self-driving, porque la entrada la conoces, que es la cámara, y la salida es el actuador, el brake, el acelerador y el timón. Entonces, tener ese mapeo ya lo tienes y lo complicado es pues que la red se optimice y para eso necesitas pues la supercomputadora y todo. Entonces, de hecho, la teoría de esto ya se había descubierto a lo mejor hace 20 o 25 años, claro, pero no es posible hasta los últimos 5 o 10 porque, bueno, se crearon ahora las GPUs, las NVIDIA. La capacidad computacional para poder lograrlo. Exacto. Y entonces ahora tenemos eso y eso es lo que ha acelerado todo esto a un ritmo, como dices tú, Jaime, desenfrenado, ¿no? Que como dices, las personas dicen, o sea, self-driving en Perú no va a llegar a 20 años, pero de repente llegan 5, ¿no? Entonces, esa es un poco la velocidad que nos sorprende. Y quién sabe algorítmicamente qué nuevo modelo se va a desarrollar en 1 o 2 años que de pronto, o sea, todo cambie, ¿no? Como el ChatGPT, que a todos nos agarró por sorpresa. Que nadie se hubiera imaginado. Y todos ahorita están, los inversionistas, ya has mencionado Venture Capital, están poniéndole muchísimo a este espacio. O sea, ahorita creo que la valorización de OpenAI está en casi 160 billones de dólares, billions gringos, donde, o sea, uno dice, oye, ¿dónde está todo ese retorno? Y es que hay una visión de que todas esas empresas que se van a posicionar van a ser los big players y que muchas cosas se van a crear a raíz de estas empresas de inteligencia artificial. Pero bueno, yendo al tema de vehículos autónomos, entonces me acuerdo hace, qué sé yo, 10 años atrás, o no menos, 6, estar en Palo Alto, manejando, persiguiendo estos autos autónomos y estar ya sorprendido de lo bien que manejaban, pero claramente en un ambiente donde el reto no es tan grande como en América Latina. Ahorita, en esos lugares más tranquilos para manejar, ya cuéntanos qué es lo que ya existe como oferta para el cliente. Has mencionado Tesla, tiene la opción de prender el FSD. Sí. Eso, full self-driving. Full self-driving, ¿no? Y luego Waymo y creo que ahora Uber vas a poder pedir tu taxi y te recoge no tripulado, ¿no? Un carro no tripulado. Sí. ¿Y qué otras cosas están sucediendo en ese mismo espacio de full self-driving? Creo que hay 2 mercados más que son interesantes. Uno es automated trucking, o sea, sacar, creo que por un tema de legislación, sobre todo en los países del primer mundo, en el que, bueno, yo diría más para bien, se protege pues el límite de trabajo de las horas del conductor,
que de repente en otros países dices, bueno, acá el chofer de bus o el del camión, pues que maneje las 12 horas, te pagamos más, pero pues ni modo, ¿no? Pero eso no está bien tampoco. Entonces, en países más desarrollados donde sí ponen una ley, un límite, de repente solo puedes manejar hasta 4 o 8 horas al día por cuestiones de seguridad, se está viendo la forma en la que igual se remueva a la persona para que como que el high cargo, el truck, el camión gigante, lo maneje ya pues con toda una red más compleja también de sensores, cámaras y LIDAR y todo, y una IA más sofisticada, transporte pues por decir de Nueva York a California y que haga una ruta pues de repente con personas son 7 días, por dar un número, el camión automático lo hace en 2 días y medio y sin tener algún tipo de posibilidad de un accidente o algo por el estilo. Entonces, eso posiblemente se viene con fuerza en Estados Unidos, en Canadá y en algunos lugares de Europa. El tema, y creo que esto no sé hasta qué punto vale la pena discutir, pero es interesante, es la aceptación social que tiene, porque pues los choferes de camiones, ¿no? Allá dicen, oye, si a mí me pagan un montón para manejar, de pronto I'm a liability, ¿no? Y yo me estás como que desplazando por un robot que a lo mejor también no va a saber qué hacer cuando sucede algo extraño. Entonces ahora se está tratando de hacer un sistema híbrido en el que pues el camionero igual maneja, se le paga, Sí. pero igual tiene toda una flota automática de sensores que le ayuda, como un cruise control exponencialmente más sofisticado, ¿no? Claro, ahí, y creo que perfecto segue para poder hablar un poco de los niveles de autonomía que puede tener un vehículo, porque en este escenario que tú dices, fácilmente pueden ser vehículos que son 100% autónomos y ante circunstancias complicadas para la máquina, poder ser controlados de manera remota por personal calificado, que pueden ser los mismos conductores, pero en una oficina, con condiciones mucho mejor que estar sentado en el propio camión. Pero antes, digamos, de entrar ahí, quizás ver un poquito cuáles han sido estas evoluciones de autonomía, ¿no? El cruise control, que es el que tenemos en el carro, es quizás lo más prehistórico que hay, pero fue un punto de partida, ¿no? De ahí que vino. El orden, la verdad, no soy seguro, pero creo que ahora es muy normal ver sensores de ultrasonido para proximidad, cosas como radar. Ahora hay las nuevas camionetas y carros también tienen cámaras incorporadas que, pues si nos acordamos de 15 años, ni siquiera estaba ese que te iba a parquear, ¿no? Tenías que hacer así, ¿no? Y voltear. Pero ahora ni siquiera tienes que voltear la cabeza. De hecho, a muchas personas todavía no les cuadra porque yo cuando volteo, yo no volteo para estacionar porque uso la camerita. Claro. Y el de atrás ya me está tocando el claxon porque piensa que no lo estoy viendo. Y un fun fact es, yo por ejemplo, de hecho, no manejo ni sé manejar. Entonces, eso me da una perspectiva interesante para ese rubro de empresa. Es que tú estás como, no, y yo de frente... ¿Para qué manejar si el otro lo va a hacer solo, no? O sea, creo que también ayuda para tener una perspectiva un poco fresca, pero... Porque creo que al final lo que hemos ido viendo, y seguramente pasa lo mismo en la industria aeronáutica, es claro, hemos arrancado haciendo nosotros el 100% de ese trabajo, no de manejarlo el 100%, sí, de ser asistido, ¿no? por una tecnología, como tú dices, ¿no? La camarita, que los sonidos de proximidad, a hacer quizás tener un copiloto donde lo puedes poner a que maneje automáticamente, pero tú estás al costado y ante la primera cosa tú quitas el piloto automático y estás conduciendo, que creo que los vehículos autónomos, algunos ya empezaron a ofrecer eso hace tiempo, de mantenerse dentro de un riel, pero creo lo que queremos todos llegar es a fully automated, o sea, ni siquiera tiene que haber una persona ahí, worst case scenario, alguien remoto está controlándolo. Sí, que eso sería el L5, ¿no? De esos niveles. Ahí pasa una pregunta filosófica muy interesante, que es si eso va a tener aceptación por las personas o no. Porque yo siento, sobre todo en América Latina, que existe esta cultura, ¿no? Que la semana pasada en una conversación también lo dije bueno, en otra parte del mundo también, pero de machismo, es mi carro, yo lo quiero manejar y como que te quiten eso. Tanto para hombres como mujeres. Yo creo que a las personas en general les gusta sentir que tienen control del vehículo y un sense de ownership, ¿no? Siento que el carro autónomo, fully autonomous, te quita eso un poco. Pero creo que ahí está la ventaja de que no va a ser una imposición. Exacto. Porque para mí sería, o sea, para mí yo digo, ¿sabes qué?
podemos eliminar el riesgo absoluto o llevarlo a casi cero los accidentes. Si es que nadie puede manejar, perfecto. Al igual como cualquiera no puede manejar un avión a menos que tenga una gran certificación, o sea, un entrenamiento. Pero bueno, ya, si no queremos ir a ese nivel extremo, yo creo que poco a poco los vehículos autónomos van a terminar solamente por su modelo de negocio, por su practicidad, permitiendo que la gente cada vez menos quiera manejar. Entonces yo me pongo a pensar, personas que, por ejemplo, tienen un chofer que tienen ese lujo, yo he visto cómo cada vez dejan de manejar más. Porque al final empiezan a darse cuenta de lo práctico que es no tener que preocuparse de manejar, de que puedo estar haciendo otra cosa. Y cuando empiezan las personas a utilizar vehículos autónomos, por ahí que poco a poco va a ir cambiando ese chip. No quita de que tú no puedas tener tu propio auto. Puedes tener tu propio auto y siempre autónomo. Sí, o sea, yo creo que podría ser, y de hecho concuerdo contigo, que va a ser como un HADAS 8.0, ¿no? Que ya, tienes tu Lamborghini, si quieres, pues llegas a la fiesta manejando un Lamborghini, pero te pasaste de copas y te vas en full autónomo. Exacto, y te evitas cualquier accidente. Entonces, muy probable sea así que todos los carros en el futuro tengan esa opción y que sea, como dices, una alternativa, ¿no? Sí, o sea que estás manejando de manera imprudente, el vehículo diga, ¿sabes qué? Chao, te estás prohibido de seguir manejando. O sea, porque al final creo que no justifica el hecho que digas, no, que a mí me gusta esa sensación de control, cuando lo que estás haciendo es poner en riesgo a la vida de todos los demás. O sea, ¿qué pesa más? Exacto, de hecho por eso yo no manejo, porque a mí me aterra la posibilidad de que suceda algo malo, ¿no? Por más de que tenga el control y que sepa que puede hacer algo. De hecho, esas son las pocas razones porque yo sí manejo, porque siento que... Sí tienes control, claro. De que tengo el control, yo lo que llamamos el manejo defensivo. Okay. O sea, yo estoy siempre preocupándome de a la hora de llegar a la intersección, prefiero bajar lo más que pueda. Por más que yo tenga la prioridad de paso, prefiero bajar porque cualquier loco se va a cruzar. Entonces, eso cuando acá manejar en Perú sí me da... No lo disfruto tanto. Cuando he tenido la oportunidad de manejar en Estados Unidos o en Europa, es como que, ¿quién quiere manejar? Yo, porque disfruto. Acá yo quiero manejar porque tengo control. Entonces, siento que si es que hay más vehículos autónomos, disminuimos las probabilidades de que me cruce con alguien que es un imprudente al volante. Y de hecho, lo interesante, y esto es otra como que abanico filosófico de pensar, que es ¿qué pasaría en ciudades como Lima, donde existe pues toda una multitud de, o sea, mototaxis, triciclos, cuatrimotos, taxis, ticos, camiones, Así ¿no? Es. No autónomos y autónomos. O sea, si eso va a complicar más. Entonces, creo que eso nadie sabe la respuesta hasta que suceda, ¿no? Porque podría ser que, de hecho, sea más complicado manejar en el momento. Y eso ya está pasando en Estados Unidos, que tipo, el carro Waymo de pronto se atora y no sabe qué hacer y todos están que le... Y como se llama, claro, como la gente le tiene bastante odio a veces a la tecnología, no sé por qué es tan... Igual como hay personas como tú y yo que amamos la tecnología y es como que somos excesivamente optimistas y cuando hay algo nuevo, como por más que tiene errores, lo usamos igual. Hay gente que es todo lo opuesto, que odia la tecnología y no quiere cambio. Y algo que me parecía increíble es cómo suben todos estos videos burlándose de los autos de Cruise o de Waymo que se llenaron en una intersección y entre ellos se han básicamente bloqueado y no hay manera de salir de ese gridlock porque están de una manera determinada, ¿no? Donde ya requiere una asistencia humana, donde tienes que controlarlo remotamente para salir de esa encrucijada. Y eso es en un lugar civilizado allá. Entonces acá lo que tú dices tiene todo el sentido. Imagínate que estás en una intersección donde tú tienes la preferencia, el otro tiene el pare, pero ves que el otro sigue cruzando. El vehículo se va a quedar parado hasta que se dé cuenta que no hay nadie que lo va a pasar. O cuando entras a una intersección o en la carretera, nadie te cede el paso, aunque tú tienes todo derecho. Te vas metiendo la cabecita de a poquito. El autónomo no sé si lo va a hacer. Sí, ¿no? sí. O probablemente lo tenga que hacer con el entrenamiento que recibe. Y ahí creo que para regresar a la parte de training, ¿no? O sea, suena feo, ¿no? Pero el carro eventualmente debería
si bien debería seguir la norma, debería también aprender de forma implícita el código social de manejo en una ciudad. Una versión más criolla, autónoma. O sea, claro, una versión que se adapta para cada ciudad, ¿no? De repente unas ciudades son más agresivas, otras es más pasiva, en otra, como siempre pasa que uno se sorprende cuando sale a América Latina y siempre le ceden el paso al peatón, ¿no? Entonces, que dicen, wow, ¿quién están parando, no? Entonces, Espero que eso sí lo haga. Exacto. Espero que eso lo haga. Entonces, pero creo que esas son cosas que, curiosamente, como dices tú, Jaime, si el carro no se adapta, entonces, en realidad, va a terminar siendo un obstáculo para el ecosistema, porque no se está adaptando de la forma en la que debería. De repente, la meta futuro, y tampoco acá el chiste a largo plazo es, bueno, que sigue el código de conducta como es actualmente, ¿no? Pero que de repente, poco a poco, el ecosistema automatizado, si es el 5%, pues no va a tener mucha influencia, pero cuando sea el 10, el 30, 45, que vaya dando el ejemplo, por ejemplo. Eso sería algo bien alucinante. Yo quiero llegar a eso. Cuando no 50%, cuando hacemos 25% de vehículos autónomos, vas a sentir la diferencia, pero exponencialmente. Porque una de las razones por qué en Lima hay tanto tráfico, no solamente es porque hay muchos autos, siento que otras ciudades tienen un parque automotor hasta más grande, es simplemente la manera como maneja la gente. Bloquear intersecciones, tratar de pasarse la luz roja para ganar un segundo, todo eso genera más caos. Entonces, si tienes más personas respetándose, yendo el paso, cumpliendo la normativa, todo se empieza a aligerar más. Sí. Entonces, con un 25% ya ves un pequeño cambio y la gente diría, oye, mira, ha bajado el tráfico porque hemos cambiado un poco nuestro comportamiento. Imagínate cómo seríamos con el 50%. Y por ahí que empiezan a darse cuenta los que manejan el país o la municipalidad o lo que sea, oye, quizás deberíamos estar fomentando los vehículos autónomos porque ahora sí me voy a ahorrar en temas de tráfico o no tener que estar invirtiendo un montón en semáforos inteligentes porque al final ya no necesitas, porque los vehículos en ese momento quizás o habrá un tipo de intercomunicación. Sí, quién sabe. No, de hecho, la semana pasada que estuve en Milán para una conferencia, me rayó que había otro tipo de semáforo, no para carros autónomos, pero quién sabe, de repente existe así en el futuro, pero para los trolleys, que no sé si lo has visto, que son como unas líneas horizontales y un triángulo amarillo. Entonces, quién sabe cómo va a evolucionar el mundo. Y creo que lo que una vez salió esta idea en una cumbre AP, que es de que siento que cada país tiene un rol para jugar en la revolución global de carros autónomos, ¿no? Que por lo general uno diría, no, pero entrenar con data de Egipto no, porque pues ahí la gente maneja o de Perú no, o de Tailandia o de Líbano, pero es como que esa data igual es importante y ayuda para entrenar y testear modelos de IA, incluso en el primer mundo. Claro. Y de hecho hay esta idea que jugamos nosotros bastante en Artificio que se llama, en vez que el gemelo digital o Digital Twin, que a lo mejor lo has escuchado y para los que Mejor no explícalo porque sí es algo medio nuevo. El Digital Twin es un concepto bastante nuevo, muy interesante, que es, si tú quieres hacer un Digital Twin de por ejemplo, la ciudad de San Francisco, lo simulas todo igualito y corres el experimento en la simulación versus en la ciudad real. En tu mellizo digital. Exactamente. De cualquier cosa. Puede ser una simulación de... Bueno, en fábrica se utiliza un montón para ver cómo reaccionaría una parada se malogra una máquina, qué es lo que podría pasar, o si cambias un proceso. Exacto. Y puede ser para cualquier tipo de proceso. No solo self-driving. Puede ser para medicina, para reactores nucleares, cualquier cosa. Entonces, nosotros jugamos con esta idea que se llama el Analog Twin, que es, en vez de simular, por decir, una ciudad como San Francisco, que es una ciudad real en la que ya operan carros autónomos, vamos a encontrar la ciudad geográficamente más lejos, pero topográficamente más parecida, que puede ser, por decir, Bogotá, Colombia, por las colinas, el tropical vibe, las palmeras, qué sé yo. Pero tenemos la ventaja de que ahí hasta la señalización es muy parecida, pero el caos es distinto de cómo pues los peatones, los taxis, todo el comercio informal. Entonces, el hecho de que tienes la misma infraestructura, pero tienes otro ambiente real, pero más caótico, ayuda
tanto para entrenar como para tener el modelo que va a ser deployado en San Francisco. Entonces, esas son las cosas que estamos empezando a hacer, y lo mismo para Londres, Exacto. y para Shanghái, Exacto. y encontrar esas otras ciudades, y de ahí sacar data como si fuera una mina. Mira, si hay alguien trabajando haciendo política pública, tome nota, porque realmente hay una oportunidad de capitalizar Sí. lo que no me siento muy orgulloso de mi ciudad, que es el caos vehicular, pero que podría ser, ¿no? Fácilmente Lima o Perú un punto donde podamos extraer esa data. Y ahí es donde me gustaría ya un poquito como que ya cerrando el tema. ¿Cómo es que ustedes de Artificio están haciendo ese trabajo? ¿Cómo capturan? ¿Cómo la procesan? Y exactamente a quién y cómo lo vas a vender. Sí, entonces ahí lo que estamos haciendo nosotros, al principio cuando hicimos el piloto que dije que se viralizó, era pues 2 chicos de la empresa, David y Donant, de Banco Cipuma y David Ortega, que al principio pues eran early stage employees, que ahora están como co-founders. Ellos instalaron una dashcam y una GoPro en 2 carros, ¿no? Y salieron a manejar por la ciudad, ¿no? Y de vez en cuando también se iban, no solo a Lima, pero a provincia, a Cusco, Cajamarca, también dejaban la cámara encendida y grababan un trayecto a veces de 3 horas o de 15 minutos, o a veces algo chiquito como 3 cuadras. Entonces, eso obviamente no es escalable, pero lo interesante y lo que nos sorprendió es que en esos eventos singulares, esos 4 días que sacamos data, la cantidad de eventos fuera de distribución, como personas cruzando cuando deberían, buses en contra, de infracciones que grabamos, era desorbitantemente alto. Entonces dijimos, oye, acá hay algo interesante porque por lo general en Estados Unidos, o sea, hace cosas así, te quitan el brevete, ¿no? O tienes que, pues, grabar 1000 horas y de las 1000 horas, 1 minuto tiene algo interesante, Sí, claro. una pestañeada, ¿no? Sí. Entonces, ahora lo que estamos haciendo para escalarlo es instalar esas dashcams en empresas de transporte, de logística, movilidad, pagarle también a asociaciones de taxistas para que si instalamos cámaras Son que lo vehículos que puedan igual hacer. iban a movilizar, se no están gastando extra. Exacto. Lo que de repente hace 10 años se hubiera hecho, o lo que hizo Tesla, que es vendo y desarrollo carros, y a través de mis carros que los vendo, recolecto la data para que 5 o 6 años después hagan el modelo FSD. Nosotros dijimos, no, ese costo operativo a veces es muy alto. Ahora todo pues es digital. Hasta estamos utilizando un aplicativo en las cámaras para empezar de celular para pues No, ahí... y lo mismo que tú dices, si es que voy a esperar a que Tesla empiece a vender sus vehículos en Perú y va a tener que pasar 10 años, o bueno, no sé si tanto, pero para que la data sea suficiente para que pueda el fully funcionar en Perú, yo puedo ir haciendo ese trabajo previamente para vendérselo a un Tesla. Exacto. Entonces ese es por decir, hasta pensando en un éxito que tiene la empresa tentativamente, ¿no? Que cuando ya estén las empresas grandes con la soga al cuello de que no pueden entrar a América Latina, por ejemplo, o otra región en la que no tienen data o les es muy difícil tenerla, nosotros somos ya sea el only provider, pero el proveedor que también tiene una cantidad exorbitante de videos, como $1 millón de manejo. Entonces, no estamos ahí todavía. No, pero igual, y ahora pensando a lo que hablaba esto de Analogous, ¿no? Cities, también te había mencionado antes de grabar que personalidades que son, digamos, inversionistas tech, no usan la funcionalidad de manejo autónomo de Tesla porque, por ejemplo, Mark Cuban lo mencionó en All In Podcast, que a él no le da la tranquilidad suficiente esa funcionalidad en su Tesla, por lo cual no lo prende, porque el modelo todavía no sabe lo que no sabe. Entonces hay escenarios donde nunca se han enfrentado que, claro, puede que nunca le pasen a él, pero ya con saber de que ahí puede haber un escenario donde el Tesla no va a saber cómo reaccionar, prefiero no usarlo. Entonces es posible que quizás ese escenario pueda ser entrenado con la información que en América Latina, en Lima, se podría haber generado. Ese es básicamente el pitch que hacemos, ¿no? De decir, mira, esa data, ese evento singular fuera de distribución que nunca lo vas a captar en Miami o en Londres, en Shanghái o en Los Ángeles. En Lima, Bogotá, Río de Janeiro, Alger, que es una ciudad en Marruecos, de repente, o sea, sale a cada rato. Entonces, vayamos por ahí, ¿no? Y creo que acá también, como dicen, take a step back, lo de data collection y licensing es un primer paso, lo que quiere hacer la empresa, porque sabemos y hay una demanda actual de esos paquetes de data. Y eso va a evolucionar a de repente, después de hacer cosas como benchmarking, auditorías de hardware, de software. Entonces,
el mercado de conducción autónoma va a evolucionar, pero creo que, y ahí viendo la parte un poco técnica de business, del moat es la data. Y, o sea, yo que soy científico, para mí me encantaría decir, el moat es mi sistema de AI, pero ahora OpenAI saca su multimodal con 7 billones y pues como que todo mi esfuerzo al tacho, ¿no? Pero lo que no tiene es toda la data que tú sigues recolectando. Que esa data, sobre esa, si la compran y la licencian, pueden integrar un nuevo modelo. Entonces, creo que esa es un poco la perspectiva que también abiertamente cuando hablo de esos temas digo, o sea, está bien, en artificio estamos en self-driving, pero yo me pregunto, deben haber un montón de otras industrias en las que las personas, no solo en Perú, en América Latina, pero en otros lugares, no están o sea, no ven beyond the obvious de, oye, mire, esta data en verdad sí me podría ser más útil de lo normal. Porque creo que todavía existe, y creo que lo estamos viendo por una tangente, pero igual es interesante, esta idea siento que todavía está como que hyperinflated. Pues mi startup me tengo que ir a San Francisco y sí o sí porque that's where the money is, y es Estados Unidos, y normal. O sea, obviamente hay un montón de innovación ahí, pero creo que depende mucho de en qué tipo de mercado estás operando, cuál es tu producto y qué added value realmente pues hay ahí, ¿no? De repente hay una empresa de biotecnología que debería empezar en la Amazonía porque pues hay casos de malaria ahí, pero nadie se está... Ahí me gustaría llevar ya la parte final de la conversación, porque era lo que habíamos conversado ya en una ocasión, que es de dónde está la plata, ¿no? ¿Dónde está el VC money para invertir en este tipo de deep tech? ¿No? Porque claro, fintech ha sido una de las principales cosas que han sido financiadas en América Latina, tanto de capital extranjero como de América Latina, pero no mucho biotech, no mucho hard deep tech. Claro. Y a ver, te voy a dar yo mi punto de vista y podemos debatirlo, pero uno se siente más cómodo invertir donde conoce. Entonces, en América Latina entiendes de que hay una alta tasa de desbancarización y las tasas de las diferentes entidades que existen son muy altas. En fin, hay un montón de oportunidades que las entiendo con gran claridad y es por eso que uso tecnología para préstamos, para hacer créditos, para poder hacer factoring, mil cosas. Pero cuando me dicen, oye, vamos a hacer una investigación para vehículos autónomos, para desarrollar una nueva medicina, para desarrollar comida que no, carne que no viene de la vaca o cosas así, yo creo que el inversionista en América Latina no tiene ese nivel de sofisticación ni de conocimiento. Entonces, ante la duda o esto, prefiero invertir en lo que me siento cómodo. Mientras que ecosistemas mucho más maduros, como pueden ser en West Coast, East Coast, en Estados Unidos, donde ya tienen 50 años viendo esto, les parece algo totalmente lógico porque ven dónde está el resultado. Y probablemente no sea, digamos, que la plata se va a hacer en América Latina, sino es que eventualmente una compañía de Estados Unidos va a comprar esa tecnología o ven que puede ser global. Entonces creo que por el perfil de inversionistas es raro que yo pueda crear una compañía en Perú de biotech o de deep tech y pensar de que voy a tocar la puerta a un fondo peruano y me va a dar plata por eso. No sé cómo lo has visto tú. No, sí, es una buena observación. Y de hecho, estoy de acuerdo con la mayoría de esos puntos, Jaime. Lo que me he dado cuenta es cuando hablo con la mayoría de inversionistas, tanto de Perú como LATAM, como incluso en Estados Unidos, siento que hay como que dos vectores de inversionistas. Sí está el eje pues del LATAM VC, que como dices tú, bueno, Deep Tech no es lo mío. Arturo, me encanta tu equipo como founder. Hay algo de tracción, pero más allá del dinero, no sé cómo ayudarte, ¿no? Y eso puede crear algo de fricción. Pero ahí la respuesta interesante que siempre salen es, ¿encuentras el US, el American Lead, no? And we're in, ¿no? Entonces, eso igual es algo como que a medias, porque a veces te dicen eso y no sucede, ¿no? Sí, y nos ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, pero es una perspectiva interesante, pero es un no definitivo. Por el otro lado está el vector de como que el US investor que sí le ve a Deep Tech, por decir un A16Z, un Lux Capital, que es su pan comido todos los días. Pero a ellos lo interesante es de que la fricción ni siquiera es el team o la tecnología, pero es they're based out of the US, ¿no? Entonces, como están fuera de Estados Unidos y muchos no conocen Lima o Perú, o sea, creen esto es, por decir, exagerando, como África, ¿no? O sea... te le enseñas una foto de San Isidro o centro financiero, creen que es Chicago, ¿no? Entonces, o sea, no, como no han pisado América Latina, no todos, algunos sí,
existe una desconexión entre realmente, bueno, el GDP, lo que puede producir un país, una economía emergente con esa oportunidad latente. Y creo que eso a veces le crea mucha fricción, que dicen, bueno, como el founding team no está en San Francisco, o en Miami, o en LA, o en New York City, o en París, ponte, ¿no? Que ahora también está muy de moda para startups. Entonces, como que no creo que, I really don't think que son top, ¿no? Cuando es, oye, no, mira, pero estamos en la ciudad con el peor tráfico del mundo, los peores conductores, cuarto puesto creo en peor infraestructura de organización de pistas y veredas. Entonces, esa oportunidad, comunicarla es complicado, y lo que hemos encontrado a través de estos pues, meses de hacer pitching es que existe un sweet spot interesante de VC que estamos yendo, con lo que hay mayor, no digo que es no pan comido, pero hay más probabilidad que ya nos piden ciertos milestones que ya con eso se sienten más cómodos invertir en nuestra siguiente ronda, que es el VC latino que inmigró a Estados Unidos, que dice, yo soy argentino, venezolano, peruano, chileno, colombiano, de Brasil, y ahora estoy en San Francisco. Me dicen que Perú has this opportunity. Ah, mira, sí he manejado en Perú, y o sea, manejar ahí es otra cosa. O sea, si el self-driving car funciona ahí, en San Francisco es pan comido, en Miami también. Ese perfil que dices es interesante porque tiene ambas visiones. Exacto. Ha vivido y conoce perfectamente América Latina, Sí. y entiende que eres una persona seria, Sí. y que las cosas, y se pueden crear negocios de verdad en Exacto. América Latina, y ya tiene las conexiones y el presupuesto de Estados Unidos. Porque quizás la otra razón que te podría decir es que un proyecto de biotech, deep tech o cualquiera de estos es más intensivo en capital. No es lo mismo que decir, ok, vamos a desarrollar un software que es para administrar planillas, que probablemente es un tema de contratar developers, programadores. No, acá hay que contratar científicos de data, o sea, y no abundan, a diferencia de programadores front-end y back-end. Entonces, probablemente hay un costo también asociado a que es más caro invertir en este espacio, pero a la misma vez lo vuelve un espacio donde probablemente tengan menos competidores, va a ser un mejor exit. Pero nuevamente, hay que tener plata, hay que tener conocimiento, hay que saber poder evaluar. Por ejemplo, esa quizás sería la tercera cuestión, y es que no todos los VCs en América Latina estamos preparados para entender bien a nivel técnico qué es lo que están haciendo, y la peor cosa que podrían agarrar es voltear y buscar a su pata que trabaja quizás en una consultora tecnológica y decirle, oye, léete este deck. Y te dicen, no, esto no saben lo que están haciendo, porque no conoce suficiente de la tecnología. Entonces, creo que hay barreras. Sí. No digo que estoy justificando a los VCs de América Latina. Claro, sí. Al contrario, yo digo, hay espacio para crecer y aprender. Exacto. Porque sí sé que hay en América Latina inversionistas que quieren entrar y están haciendo algo en Deep Tech, pero todavía les falta un montón de apoyo, ¿no? Pero bueno. A ver, ha estado bravazo hablar sobre este espacio. Como te das cuenta, me apasiona desde hace tiempo este mundo de vehículos autónomos, especialmente porque quiero tener razón, y a aquellas personas que hoy día me dicen, tú nunca vas a ver vehículos autónomos en Perú, poder decirles en 10 años, o menos, decirle, oye, pásame a recogerme tu vehículo autónomo, ojalá. Pero antes de cerrar el episodio, ahí siempre me encanta conocer un poquito más a los que participan ya a nivel más personal. Y tengo unas cuantas preguntas que quizás a través de eso podemos lograrlo. A ver, la primera es, ¿hay algún libro, película, podcast, serie que recomendarías, digamos, que te apasionó lo suficiente, te interesó, que crees que todo el mundo debería de consumir? Justo un chico de Lutec me hizo una pregunta muy parecida, pero más por el tema de ¿qué libro que leíste como que te cambió la forma de pensar? Mira, ¿no? Ok. Entonces, voy a contestar un poco esa pregunta porque editemos, pongamos esa pregunta. He hecho esa pregunta tantas veces y no puedo creer que está mejor Y narrada. me pareció interesante porque, y sí hay uno, de hecho, que lo escribió Carl Sagan, el astrónomo que es el difusor de ciencia. El famoso apodo de Dot Blue. Pale Dot. Sí. Entonces, y él escribió un libro que se llama The Demon Haunted World, que se traduce a algo como el mundo embrujado por demonios. Yeah. Y es un libro que tiene mucho que ver con el desarrollo del pensamiento crítico.
y escepticismo sobre distintas cosas, tanto como científico, sobre cómo ver cosas como la religión, diferenciar que hoy, no solo en Perú, pero en todas partes del mundo, todavía hay personas que no pueden diferenciar entre la ciencia y la pseudociencia. Entonces, este libro me acuerdo que, y ni siquiera lo leí, me escuché el audiobook, porque un amigo de mi papá me lo había... básicamente lo metió en mi celular en la fuerza. Qué ¿no? bueno, qué bueno. Y bueno, estaba... en mi casa todavía no saben diferenciar eso. de la ciencia y la Me ciencia. peleo con mi mujer un poco sobre eso, pero... y me acuerdo que lo escuchaba, ¿no? Todos los días un poco en la combi y fue a la universidad, pues estaba, ¿qué? Sexto, séptimo ciclo en la uni, creo. Y era bastante interesante y le recomiendo a todos que lo lean porque creo que después de ese libro me abrió un poco el panorama sobre cómo evaluar la información y cómo entenderla, ¿no? Entender motivos ocultos de cuando alguien dice el COVID nunca pasó o qué sé yo, ¿no? Saber por qué alguien de repente realmente piensa así. Y entonces, eso como científico y como businessman incluso, o sea, me ha ayudado mucho. Y de una forma, no es que pienso en ese libro todos los días, pero siento que ya se ha incorporado a mi forma de pensar cuando interactúo con personas sobre información. Ese libro ha reentrenado tu modelo. Exacto. Mi AI, sí. Está bueno, está bueno. Bueno, vamos a incluir en las notas del episodio para que sea fácil para todos ustedes poder encontrarla. A ver, una siguiente pregunta y esta me la robo de un poquito de Marvel y su serie What If. ¿Qué momento, ¿no? sucedió en tu historia que fue lo que te puso en esa trayectoria de hacer AI? Sí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sucedido eso? ¿Qué estarías haciendo en este momento? Sí, o sea, yo creo que el momento crítico para mí fue saliendo del colegio y ir a la uni, porque eso era, como le digo a todos, era un training ground, ¿no? Era como la sede de los perros, como le digo a todos, o sea, en ese momento la universidad era, pues, o sea, extremadamente exigente, daba miedo, porque todos eran muy brillantes. Pero a nivel de compañerismo también me sorprendió mucho y creo que si no hubiera pasado por la uni no estaría donde estoy ahora. Pero ahí, como dicen, multiverso, ¿no? Yo tomé la decisión de ir a la uni porque estaba muy apasionado por la ingeniería, los robots, Transformers, ¿no? Pero tengo esta otra pasión muy ortogonal, hablando de los orígenes del artificio, que era, bueno, el arte, ¿no? Entonces yo también soy pintor, me gusta pintar, y creo que si no hubiera sido científico, de repente hubiera sido o artista o actor. Creo que también me gusta actuar de vez en cuando. Improviso, imitaciones. Claro. Tengo la voz un poco afónica, pero por ahí está con par. Entonces, pero sí, y siempre me ha gustado hacer como que otras cosas que no tengan nada que ver con números, ¿no? Y creo que de hecho eso es algo bueno porque me ayuda un poco con la creatividad y siento que hasta lo que pinto estaba basado en las cosas que investigaba. Y sí, era algo muy interesante. Ahí como una idea final era que me acuerdo que tomé, no de forma errada, la decisión de estudiar ingeniería, pero creo que fue muy acertada. Pero cuando era niño yo pensaba, ¿qué valor tiene el artista? O el jugador de fútbol, por ejemplo. O el poeta, o sea... ¿Qué hacen? O sea, yo pensaba así, no importa la sociedad. O sea, literalmente pensaba así, ¿no? ¿Por qué no mantenemos? Entonces, algo así, o sea, de una forma muy, muy tangente decía, pero el ingeniero sí, o el doctor, porque pues está ayudando, ¿no? Pero creo que a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que, o sea, los deportistas, los artistas aportan a la sociedad de una forma muy única, como la originalidad o la disciplina. O tipo, yo no soy futbolista ni veo fútbol, pero o sea, qué chévere la disciplina de Cristiano Ronaldo o la habilidad de Messi, ¿no? Es admirable eso, que haber una forma como lo puedo incluir en mi disciplina como científico. Claro, como creo que también hay que hacer la distinción entre los buenos artistas y los buenos deportistas. Sí, exacto. No, sí, porque todos probablemente te ofrecen entretenimiento, pero otros lo que te ofrecen es inspiración, exactamente, valores, superación y otras cosas más, ¿no? Sí. Y creo que eso es algo que incluso a nivel de empresa como artificio, todos en el equipo estamos con esa mentalidad de, it's a business, it's for profit, pero we're not doing it for the money. O sea, no es por el dinero, pero es por, como dices tú, este cambio de, oye, qué loco sería que haya un carro autónomo en Perú, que construyamos el primer carro autónomo en Perú y que pues los peruanos vuelen un poco ahí con su creatividad y su ambición. Así que eso es Jaime, sí. Bueno, último mensaje
que tengas para la audiencia, si es que quieren entrar en contacto contigo o si es que hay algo que te gustaría que todo el mundo supiera. No sé, creo que lo último que dije, pero nuestra página web es artificio.org.org. Nos pueden encontrar en Twitter también, artificio_org. Sí, yo creo que yo solo les sugiero que persigan lo que quieren hacer, ¿no? Sea en science, sea en business, sea en deportes, en arte, en lo que sea. Porque si sienten que les da meaning, ¿no? Un sentido de pertenencia y propósito en la vida, creo que eso pues importa mucho más que el dinero, ¿no? Entonces, y mientras más temprano se concentren en encontrar eso que les gusta y sobre todo que iteren, porque lo peor es quedarse estáticos y no lanzarse en la piscina sin agua. Creo que mejor, y pues es normal equivocarse, como nosotros también, o sea, estamos sin plata en un momento, o sea, como pasa también en la ciencia, el paper no sale, tienes que volver a hacer experimento. O sea, la vida es así y así para adelante, no más. Así que nada. Buenísimo. Gracias, Arturo, y hasta otra oportunidad. Sí, definitivamente. Gracias. Gracias por no desconectarse. Desde la última vez que grabamos este episodio a la fecha, justo salieron anuncios de Tesla sobre sus nuevos vehículos autónomos, su visión del futuro. Entonces le pido amablemente a Arturo si podía regresar al episodio y cerrar con los updates que hubieron de esto. Entonces, vamos directo al grano. Arturo, ¿qué anunció Tesla? Vamos de top a down, poco a poco, pero ¿cuál fue la novedad? Bueno, creo que sí, Jaime. Y de hecho, o sea, de una forma bien predictiva, grabamos el episodio y la noche soltó y era la bomba. Entonces, estamos ahí justo prediciendo el futuro. Y bueno, el anuncio que él ha soltado es de que él está empezando a hacer dos cosas. El primero, que está ya tiene un prototipo desarrollado de no recuerdo cómo se llama, pero como un Tesla Taxi, que básicamente no tiene timón. El nombre exacto no lo tengo ahora. El Robovan. El Robovan. Este es el más grande. Exacto. ¿No? Que la llamamos la Cybercombi en Perú, pero la más chica, Cybercab. No tengo el nombre. El Cybercab. O sea, ahí en nombre Okay. es el Cybercab y el Robotaxi. Roboven lo llama, Roboven, creo, como Robovan, Eso. ¿no? Entonces, sí, y lo interesante de los dos es de que son vehículos sin timón. No se tiene, creo que todo, pues a lo mejor por confidencialidad de los sensores y todo ese stack, pero no hay timón y me parece que, no sé si como Zoox, que tienen pensado que el robot sea omnidireccional, pero parece que solo pues entras, vas a tener más espacio para ver una pantalla, de repente una película, controles de temperatura y te va a llevar pues del punto A al punto B. Y muy probable que también estos vehículos se comuniquen a través de una red. Creo que eso justo también habíamos conversado en el episodio. Entonces, eso va a traer mucho mayor robustez a la comunicación entre los vehículos y va a poder prevenir accidentes. Y antes que me olvide, un detalle de, como dices, de take a step back, ¿no? De la motivación de esto, que a lo mejor para los que no solo pues han visto el programa, pero vieron el anuncio en vivo de Elon, es que él empezó con esta pregunta, ¿no? Que dijo, ¿cómo se imagina en el futuro que quisieran vivir, ¿no? Y porque en todas las películas de ciencia ficción se ve algo apocalíptico y pues no debería ser así, ¿no? Debería ser un futuro un poco más cálido, más jovial, más eficiente, más green tech. Y es de ahí donde sale la motivación de, oye, si tuviéramos una red de cybercabs que entre ellas se comuniquen, que sean eficientes para reducir el consumo de combustible, por ejemplo, o este Roboven, si quieres enviar no solo pues a una persona o un grupo, una multitud, un equipo de fútbol, por ejemplo, o a lo mejor carga pesada en el futuro también, de repente objetos preciados se pueden llevar en ese Roboven. Entonces, la verdad que está bastante interesante, muy incierto, pero los tiene planeado, creo que soltar el 2026, creo que habían dicho. Entonces, en 2 años seguramente le van a meter bastante R&D como para ese forward. Aquí un par de datos así muy puntuales, ¿no? Sobre el Cybercab, ¿no? El carro que es de 2 puertas, 2 asientos, digamos la versión más chiquita, no tiene ventana en la parte frontal ni trasera, es decir, son en los costados. De ahí, por ejemplo, la idea es que sea un vehículo que no supere los $30,000. Exacto. Y lo otro que fue interesante, y ahí me encantaría escuchar tu punto de vista, dice que el Cybercab
solamente va a usar Vision, no va a usar Radar ni LiDAR. Sí. ¿Cómo es posible? Hemos conversado sobre eso, entonces ¿cómo es posible? Sí, o sea, que Tesla ha tomado un enfoque muy basado en IA, en cámaras inteligentes, para procesar toda la parte del mundo visual y pues el mundo real. Y están tratando de no utilizar LiDAR y radar y sensores de ultrasonido de proximidad para reducir el costo, porque esos sensores de LiDAR y radar por lo general son de $5,000, $10,000 o hasta a veces valen como un vehículo, $30,000 o $50,000 dependiendo de la precisión del sensor. Entonces, muchos de estos carros, tipo el Waymo de repente que ves en San Francisco que tiene sus, creo que sí, 6 LiDARs y un montón de cámaras, en promedio cuesta pues por lo menos, no menos de $250,000 con todas las horas sensores y vehículo incluido. Y una persona promedio que no quiere comprar de repente un Lamborghini o que te cuesta lo mismo, $250,000, que no es inteligente, ¿no? Por ahora, de repente eso cambia en el futuro, ¿no? O sea, no puede, ¿no? Y creo que Tesla ahí quiere reducir el costo lo más posible para que toda la computación suceda pues en nuestra tarjeta gráfica que solo va a conectar a las cámaras, o pone cámaras, ¿no? Pues una cámara no cuesta tanto como Claro, pero digamos que siempre en el mundo de tecnología hay esos trade-offs, ¿no? O sea, ¿dónde estamos dejando de ganar por el ahorro? ¿Dónde está el tema de seguridad? O sea, ¿por qué aceptaríamos, digamos, por querer ahorrarnos $5,000 a $10,000, que no estoy seguro si es que esa es la matemática correcta, sacrificaríamos lo otro? Es que simplemente Tesla ha desarrollado tan bien la parte de Vision que no requiere lo otro, o ¿qué es? Creo que ellos lo quieren ver más por el lado de ahorro, pero por otro lado, Pero sacrifica seguridad. claro, ese es un tema. Entonces, por decir, yo tengo una perspectiva y no necesariamente comparto con Elon, pero te comento cómo él piensa, que él ha dicho en entrevistas públicamente. Su perspectiva es, si el humano, personas como tú y yo, cuando manejamos, solo necesitamos 2 ojos para, pues, y el cerebro para tomar decisiones y estar atentos en todo el ambiente dimensional. Entonces, en teoría, ¿no? Así argumenta él, no es que necesariamente sea la mejor solución, pero en teoría, un carro inteligente debería tener pues solo 2 cámaras en ya, ¿no? O no debería, entonces nosotros tenemos LiDAR o radar y podemos navegar en el mundo de forma inteligente, entonces solo con los ojos. Entonces ahí es donde creo que una persona de repente que sí piensa más en la parte de seguridad, lo que ahora se habla mucho, se llama redundancia de sensores. Lo que quiere inicialmente es de que el sensor de visión, como el sensor de LiDAR, como el de radar, como el de ultrasonido, que los 4 sistemas, que cada uno tiene sus modos de falla, pero que los 4 idealmente estén de acuerdo que enfrente mío hay un carro, o se está cruzando un perrito de pronto ha entrado en la calle, ¿no? Porque si la cámara se equivoca, por más que tengas una cuadra de cámaras, todos van a posiblemente cometer el mismo error y ahí es donde sí podrían haber. Y de hecho hay accidentes que los Teslas hacen que son muy distintos a los de otros vehículos porque solo usan visión. Creo que el argumento de que porque los seres humanos usamos la visión exclusivamente para manejar, como que queda corta cuando tienes la capacidad de aumentarlo con tecnología. O sea, exacto. Si yo tuviera un sistema donde aparte tuviera más inputs, ¿qué es lo que pasa hoy día en los carros? O sea, tienes el pitito que te avisa cuando tienes colisión o freno automáticamente, me asiste. Yo creo que no deberíamos escatimar en gastos en ese sentido. Ahora, pasando a Robovan, ellos, claro, ahora ahora tenemos un vehículo más grande, son hasta 20 personas, o para transportar bienes. Sigue un poco la estética esta futurista que tiene todos los vehículos de Elon Musk. Las puertas corredizas en los costados, no tiene vidrio en la parte delantera, claramente no tiene timón. Y la idea es que esto pueda ser adaptado para que sea un bus escolar o otras cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de aplicaciones crees que ellos están mirando con esta Robovan? Bueno, yo creo que hay más, ¿no?, posibilidades, creo, y nadie las está explorando todavía, pero a mí se me ocurre que podría haber mucho en el transporte público en distintos países. O sea, no me extrañaría que
bueno, a lo mejor Estados Unidos es uno de los primeros y otros países en Europa, o de repente algo parecido en China, ya sea la Roboven o algo parecido, que así como en Perú, pues tenemos las combis y los microbuses, de que ya existen estos vehículos que de forma sincronizada, idealmente auspiciada por el gobierno o de repente una empresa privada separada, te lleve de un punto A a un punto B en trayectorias preestablecidas. Entonces, se me ocurre que eso podría pasar. De hecho, hace poco me he enterado, creo que en Argentina, no sé qué empresa, pero han comprado unos como minicombis, unas costas chiquitas, o sea, inteligentes, autómatas, desarrollados en Francia, me parece, y están empezando a pilotear eso en Buenos Aires. Entonces, si funcionará o no, no sé, la verdad no hay Buenos Aires, sería cuestión de saber si es como Lima, pero está interesante que ya se está pensando en ese tipo de cosas. Y creo que acá también va a haber una pregunta de cómo va a cambiar la parte del transporte público en distintas poblaciones y sectores, porque hay ciertas ciudades como Los Ángeles donde sí es más de yo en mi carro y yo voy de punto A al punto B, no puedes caminar así nomás en Los Ángeles, y de repente en otras ciudades como, bueno, no sé, pero como Boston, que es un poco más de metro, ¿no? Donde algo como la Robin sí pues en realidad le suma al modo de transporte. Pero sí, es una idea muy interesante que, nuevamente, de lo que dice Elon a la realidad de cuando pues lo veremos esto en las calles, no sabemos. Viendo un poco el track record de Elon, no lo subestimaría para nada. Exacto. Porque en una semana hizo demasiados anuncios potentes y logros importantes, pero al final, o sea, creo que tres cosas principales que para él su objetivo es cómo le liberamos tiempo a los seres humanos para poder hacer otras cosas que no sea manejar un vehículo. Lo otro es cómo reduces espacios como estacionamientos, o sea, donde es como que desperdiciado en un futuro donde los vehículos ya están circulando en mayor nivel de eficiencia. Y finalmente, cómo haces uso de esos espacios que ya no son necesarios para vehículos para darle más espacio al ciudadano, como parques o lugares recreativos. Entonces creo que el impacto que tiene esta tecnología va a incluso cambiar la ciudad visiblemente, ¿no? Sí. Eso me acabo de olvidar, pero ese era un anuncio muy importante que él también dijo, ¿no? O sea, mira, hay tantos carros ahora que estamos pensando más. Eso lo vemos más en Estados Unidos, de hecho, o sea, toda una hectárea de parking lot, ¿no? Y cuando asocio pues Estados Unidos o Florida, por ejemplo, es como que parking lot, porque claro, como tú dices, hay ciertas ciudades que no es tan fácil movilizarse con transporte público por las distancias y no te queda otra que tener parking lots por todos lados. Pero si es que ahora eso ya no es tan necesario, vamos a recuperar mucho espacio. Sí, es verdad. Y ojo que hay algo que también me acaba de acordar sobre cómo va a cambiar el día a día y la vida, es que creo que Elon también mencionó cómo podrían cambiar los negocios, y hay personas que de repente decían, look, in the future, si cada vehículo está $30,000, de repente puedes hacer tu negocio de, así como hay delivery como Rappi, ¿no? Personas que ya, mi flota de taxis, en vez que sean personas, por ejemplo, yo tengo mi flota de cybercaps y compro cada uno y tengo un modelo en el que me paga a mí porque tengo mi empresa de e-taxi, ¿no? O Autonomous Taxi, pero ya yo soy el dueño y no es Elon o Waymo o Google, ¿no? Entonces ahí o sea, van a empezar más ideas interesantes de modelo de negocio en cada país, pues me imagino habrá un sector relevante distinto, ¿no? Y eso también está bien chévere. Excelente. Bueno, eso era un poco cerrar el episodio con traer estos últimos updates que qué pena que no los podemos incluir en el episodio completo porque justo salieron posterior a que grabamos, o sea, el mismo día, ¿ves? En la noche. Entonces, nada, Arturo, nuevamente mil gracias por sumarte al podcast 2 veces y compartir el futuro de lo que es el transporte autónomo y especialmente en un lugar tan caótico como es nuestra ciudad de Lima. Gracias.